El andén. ¿Cómo nos gusta irnos de paseo por el andén de Factor Ferroviario y tener la tertulia de la semana con Marta? Además, en esta ocasión es un tanto especial porque el tema que hemos elegido nos lo ha propuesto uno de nuestros oyentes que nos escribió un comentario y nos propuso: ¿por qué no habláis un día sobre la liberalización de la alta velocidad en España respecto a la de cercanías? Porque en cercanías a día de hoy no está liberalizado, sin embargo en otros países sí que se da esta circunstancia. Nos propuso este tema, nos pareció interesante, así que vamos a debatir sobre él. Eso es, Ángel. En nuestra tertulia de hoy queremos hablar de la liberalización de la alta velocidad frente a la liberalización del cercanías en España. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos por liberalización del transporte ferroviario en España. Y es que nos estamos refiriendo al proceso de creación de un espacio único ferroviario europeo y a la liberalización de los servicios ferroviarios. Esto se hace principalmente para estimular la competitividad dentro del sector y así establecer un mercado ferroviario único, suprimir las barreras tecnológicas, los obstáculos administrativos, pero sobre todo lo que se quiere es garantizar la competencia con condiciones equitativas frente a otros medios de transporte. Y es que hoy por hoy cualquiera puede operar cualquier línea o red de servicios comerciales, todos menos en cercanías. Y esto es de lo que vamos a hablar en nuestra tertulia de hoy. Pues sí, como ha dicho Marta, la liberalización del sector es el resultado de una política común de transporte ferroviario que desarrolló la Unión Europea. En concreto, para hablar de liberalización en España hay que remontarse a finales de los años 90, cuando empiezan a salir los primeros borradores de estas directivas europeas. En esta época hubo una separación entre la operación de trenes y la gestión de la infraestructura. En España, la liberalización de los servicios se inició en 2003 y se empezó por los servicios de mercancías internacionales. Y después de los servicios de mercancías internacionales, lo siguiente fue la liberalización de los servicios con pasajeros. En primer lugar, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder prestar servicios con viajeros? Pues son, primero, disponer de la licencia de empresa ferroviaria. A continuación, disponer del correspondiente certificado de seguridad. Y finalmente, como es obvio, solicitar formalmente el uso de la infraestructura. En el caso de España, a Adif. En 2021, en España, se dio el pistoletazo de salida. Adif estudió la situación y seleccionó a 3 corredores ferroviarios para que los nuevos players, los nuevos operadores, comenzaran a operar estas líneas, que eran Madrid-Barcelona, frontera francesa, por un lado, la otra era Madrid-Levante y la otra Madrid-Toledo, Sevilla-Málaga. ¿El resultado cuál fue? Pues lo que se ha observado es un significativo aumento de las alternativas de transporte. Se ha reducido el precio de los billetes al aumentar la competencia y al final hay un mayor número de usuarios viajando en alta velocidad, que al final realmente es de lo que se trata. Pero, ¿qué pasa con los servicios que están sometidos a obligación de servicio público, lo que se conoce como los OSPs? Y con esto pues nos estamos refiriendo a cercanías, media distancia convencional, alta velocidad media distancia y ancho métrico. ¿Qué ocurre? Pues en este caso la normativa europea permite a los Estados miembros optar porque los servicios no sean licitados obligatoriamente hasta este año, hasta el 2023. Pero se van a respetar los contratos vigentes. ¿Y qué ocurre en el caso de España? Que existe un contrato con Renfe desde el año 2018 y que tiene una vigencia de 10 años. Por tanto, la liberalización no se va a producir hasta el año 2028. Y este es el motivo principal por el que nos encontramos diferentes recorridos en la liberalización de la alta velocidad y el cercanías en España. Y cuando esto ocurra, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia considerará que la liberalización de los cercanías y la media distancia podrá reportar importantes beneficios económicos tanto a administraciones públicas como a usuarios, teniendo en cuenta las experiencias de otros países en nuestro entorno. Solo tenemos que fijarnos, por ejemplo, en Alemania, en la que las empresas alternativas para el caso de estos servicios sometidos a obligación de servicio público son el 26% del mercado, por lo que en estas licitaciones se ha experimentado un ahorro de entre el 15 y el 26% para las arcas públicas en concepto de subvenciones, dependiendo de la región. Y vamos a daros más ejemplos. En este caso, en el Reino Unido. Aquí los subsidios por kilómetro tren han pasado
de unas 9 libras aproximadamente en el año 1996 a tan solo 5 libras en el 2015. De 9 a 5. ¿Y por qué esta reducción de gasto público? Pues al final viene determinado por la mejora de eficiencia de los operadores y por el aumento del tráfico ferroviario. En términos generales, la introducción de competencia en el sector ferroviario ha logrado una reducción sustancial de los precios de los billetes para los usuarios finales, que en función del país y la situación de partida del mercado, ha llegado a superar en algunos casos el 40%. Y seguramente la reducción del precio de estos billetes también suponga un aumento del número de viajeros. Pero bueno, tal y como hemos dicho en nuestra tertulia de hoy, no será hasta el año 2028 cuando podamos empezar a experimentar todos estos cambios en nuestros trenes de cercanías y medias distancias. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, darnos un like. Y si tenéis cualquier sugerencia, podéis hacérnosla llegar a través de comentarios. También, si nos escucháis desde otros países y sabéis cuál es la situación exacta en vuestro país respecto a la liberalización de la alta velocidad o de las cercanías, también escribidnosla en comentarios que estamos interesados en leeros. Ancho ibérico. Y como siempre, terminamos este capítulo de Factor Ferroviario con la anécdota de la semana en la sección Ancho Ibérico. Y en esta ocasión, la anécdota lleva por título El túnel de la risa. Y con esto muchos ya sabréis a qué nos vamos a referir. Primero un poco, por poner en contexto, ¿de dónde sale la expresión túnel de la risa? Pues como sabéis, en muchos parques de atracciones existía esta atracción para niños donde entrabas y se supone que a la salida salías partiéndote de risa de lo que habías visto ahí dentro. Y a raíz de ahí se acuñó el término túnel de la risa para lo que vamos a ver a continuación. Había una época donde se intentó unificar las estaciones ferroviarias madrileñas. De alguna manera se quería centralizar un poco las estaciones porque estaban muy dispersas. Y Secundino Zuazo planteó esta iniciativa. ¿Quién fue quien la llevó finalmente a cabo? Pues fue Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas hacia el año 1931, quien finalmente se propuso que tenía que ser una realidad el conectar las distintas estaciones de la red ferroviaria madrileña. Para esto había que realizar un túnel por debajo de la Castellana, principalmente para unir Atocha con las estaciones del norte, ¿no? Ministerio, Chamartín. Esto, lamentablemente, se quedó parado en 1933 y lo único que se había hecho hasta entonces de ese túnel era la parte intermedia, es decir, que no llegaba a conectar con ninguno de los extremos, con lo cual no servía para nada. De ahí que la gente empezara a llamar a este túnel el túnel de la risa. O sea, muchos seguramente conocíais de dónde venía la expresión túnel de la risa, que casi día a día se utiliza aquí en el Cercanías de Madrid, pero si no lo conocíais, ya lo sabéis. De hecho, esto no fue una idea tan alocada, porque aunque se tuvo que parar en aquel momento, se ha demostrado que finalmente se llevó a cabo, unos 30 años después, se llevó a cabo este túnel. Y nada más, nos despedimos esta semana. Como siempre, compartid, dadle al like, suscribiros. Os dejaremos nuestros datos en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, os esperamos. Son nuevos hubs de intermodalidad. Eso luego lo contaré. Perdona, porque es que me ha salido un pop-up en el móvil y me Mira, el mantenimiento. Espera. La liberación. Tanto las... Ay, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no sé leer?